Déjenme un poco la luz porque necesito también para leer, así está perfecto. En el marco de la globalización neoliberal, de la explotación, de las tremendas injusticias, de una desigualdad creciente, todo eso se inscribe ahí. Pero digamos que también me interesa reflejar que hay espacios de esa realidad donde la construcción de la otredad o de la diferencia cultural, como hablaba hace un momento José Manuel Valenzuela, no es una condición necesariamente amenazante, donde la diferencia puede convivir, coexistir y alimentarse de la variedad, de la diversidad para crecer. Sí, gracias. Entonces, bueno, pues justamente porque creo que hay muchas prácticas culturales que curan, que, como decía Guillermina, que ayudan a enfrentar la depresión, el miedo, ese enajenamiento tóxico del que ella hablaba, es que me sigo centrando en estos temas, a pesar de que sé que las cosas no están fáciles en ningún lado. Entonces, bueno, voy primero a contextualizar muy rápidamente la zona en la que trabajo. El sureste de Estados Unidos, antes caracterizado por una historia de tensiones birraciales, es hoy una zona de contacto, en términos de Mary Louise Brack, es decir, un espacio social en donde las culturas se conocen, chocan, luchan entre sí, frecuentemente en contextos de relaciones de poder profundamente asimétricas, pero donde también eso resulta creativo y generativo. En efecto, las características históricas de la región, marcadas por múltiples procesos de fricciones y negociaciones entre blancos y negros, hacen de Georgia, un espacio, un lugar donde los migrantes procedentes de Latinoamérica, principalmente de México, pero también de países asiáticos como Corea, deben negociar su propia inserción social en un contexto donde los conflictos y las tensiones sociales y culturales no estaban del todo resueltos. El sur profundo, a ver si lo voy a cambiar. Sí. La que sigue, por favor. Porque si no, no logré que funcionara el apuntador. Ok. El sur profundo es una región marcada por fuertes contrastes históricos, cuyo florecimiento económico basado en el posible procesamiento de algodón y tabaco dependió durante muchos años de la esclavitud. Esto produjo un marcado contraste entre los dueños de las grandes plantaciones que vivían en la riqueza y la opulencia, y por otra parte los esclavos que carecían de cualquier derecho y vivían en condiciones infrahumanas. La economía se sostenía entonces a partir de la explotación laboral. Sí. A partir de la explotación laboral y personal de los esclavos. Pero la constante convivencia de tradiciones culturales importadas de Europa y África dio como resultado formas culturales, expresiones, la siguiente por favor, y manifestaciones y prácticas culturales distintivas. Aquí les estoy poniendo algunas fotos de cómo es ese sur, el sur que se ve en Georgia. La guerra de secesión marcó un hito, la siguiente, de fundamental importancia en la historia del sur. Las tensiones, que por mucho tiempo se habían mantenido relativamente soterradas, salieron a la luz. Con el final de la guerra se logró la abolición de la esclavitud, pero todavía habrían de pasar muchos años antes de que se reconocieran plenamente los derechos de los esclavos liberados. A la guerra siguió una larga etapa de devastación económica y de fuertes enfrentamientos entre las tendencias conservadoras y segregacionistas y las liberales o integracionistas. Los afroamericanos ya no podían ser esclavos, pero sí podían ser tratados como tales. Vivían en condiciones de pobreza extrema, alta marginación y carecían de los derechos civiles más fundamentales. El movimiento, entonces, bueno, al mismo tiempo que tenemos el sur secesionista, separatista, el sur confederado, tenemos también que el sur es cuna del movimiento por los derechos civiles, que nació en Alabama y Georgia con personalidades como Rosa Parks y Martin Luther King, que logró, tras años de importantes luchas, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los afroamericanos, lo que eventualmente condujo a mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Por otro lado, en otras regiones de Estados Unidos, de acuerdo con María Eugenia Anguiano,
El final del siglo XX marca el inicio de la historia de la inmigración mexicana a Estados Unidos como un desplazamiento internacional de carácter laboral. En la primera mitad del siglo XX y particularmente durante las dos guerras mundiales, se fueron gestando las características que han definido la naturaleza de la inmigración mexicana hacia el vecino país del norte. La temporalidad y circularidad, así como la historicidad, la unidireccionalidad y la masividad. La siguiente, y ahí la dejamos un poco. En 1986 se aprobó la Ley de Reforma y Control Migratorios, IRCA, y con esta ley, que pretendía justamente controlar y poner un freno a la inmigración, lo que se logró, y eso está documentado en la literatura sobre migración, no me voy a entrar en eso, se logró el efecto contrario. Hubo un aumento, se logró la legalización de muchos de los mexicanos que estaban aquí, y con la política de reunificación familiar se expandieron las redes sociales, no las de Facebook, sino las de antes, y eso produjo un aumento de la migración de mexicanos. Este proceso de legalización derivó... Así, para finales de la década de los 80, a partir de la legalización que se produjo con el IRCA, se abrieron las oportunidades para aquellos mexicanos que recientemente habían adquirido documentos de moverse hacia otros nichos laborales y poder escapar de los mercados saturados en las regiones tradicionales como California, Texas, Arizona, Nuevo México. Y entonces empezaron a moverse justamente hacia el sureste y hacia el norte. Así, para finales de la década de los 80, el sureste se convirtió en uno de los nuevos destinos tanto de migrantes legalizados después del IRCA, como de nuevos migrantes que se vieron atraídos tanto por el crecimiento económico como por el fortalecimiento de las redes sociales que facilitaron su inserción en los nuevos mercados de trabajo. 5 de los 11 estados de esta región, Carolina del Norte y del Sur, Georgia, Tennessee y Alabama, registraron un aumento de más de 200% de la población latina. Es decir, en estas pequeñas ciudades del sureste estadounidense, de lo que se llama el sur profundo, la cantidad de latinos que empezaron a llegar y después también de asiáticos vino a irrumpir en esta dinámica histórica de relaciones entre blancos y negros. En el caso específico de Georgia, desde mediados de los 90, además de todo lo que ya mencioné, hubo un esfuerzo consciente y activo por atraer a la mano de un migrante para garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de la organización de los Juegos Olímpicos del 96. Y de este modo, ya para el 2006, la población hispana o latina alcanzó una cantidad de 853.689, de los cuales más de 500.000 eran mexicanos. Y se concentraban, la siguiente por favor, en 5 condados, la siguiente, los 5 condados que rodean a la ciudad de Atlanta y que se conoce como la zona metropolitana de Atlanta, que es donde realizo mi trabajo. Las corrientes migratorias que confluyen en esta zona conjuntan diferentes tipos de experiencias migratorias, y esto es muy importante porque, pues, de pronto, por acelerar las cosas, tendemos a hablar de los migrantes mexicanos como si fuera un bloque unificado, así como hablamos de la cultura mexicana como si fuera una cosa homogénea, y no, en realidad hay una enorme diversidad hacia adentro. En efecto, en el sur se encuentran desde los antiguos migrantes que llegaron con el programa Barcero para instalarse en California, Texas, Arizona o Nuevo México, a donde llevaron a sus familias gracias a las posibilidades de reunificación abiertas por el IRCA, y que después se trasladaron a estos otros destinos en busca de nuevos mercados de trabajo. Pero también están los mexicanos que migraron directamente desde México, desde las regiones tradicionales de expulsión, pero también desde nuevas regiones como Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México y otras regiones que no eran consideradas como grandes expulsoras de migrantes. Y al mismo tiempo confluyen también ahí esta región metropolitana de Atlanta, es una zona de atracción para lo que se llama migrantes altamente calificados, que se insertan en puestos que tienen que ver con las industrias de la tecnología y de la comunicación.
Haciendo trabajo de campo en la escuela preparatoria de Norcross, una de las ciudades uno de los suburbios de Atlanta, en 2009, conocí a Rosalía, madre de familia mexicana, con quien intercambié unas breves palabras mientras ella esperaba ser atendida por el asistente del director. Me contó que bailaba folclórico y me dijo: es que no podía dejar que mis hijos olvidaran sus raíces. Esto me sorprendió, porque como antropóloga yo tenía la idea de que el baile folclórico era el más puro ejemplo del símbolo nacional artificial, vacío e impuesto, una práctica cultural espectacularizada y mercantilizada para el consumo de los turistas. Pero la frase de Rosalía se me quedó dando vueltas en la cabeza. Y se convirtió en el origen de un proyecto de investigación que da origen a este trabajo, que tiene un nombre complicadísimo y larguísimo, que no me voy a meter ahorita con él. Pero bueno, voy entonces a pasar seguimos con esa diapositiva, un poco rápidamente a la historia del ballet folclórico y el nacionalismo en México, porque esto me permite problematizar algunas de las cosas que quiero decir aquí. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. ¿Me quedan? Ok. La danza, el baile, el movimiento rítmico es una práctica que ha acompañado al ser humano casi desde sus orígenes. Existe en todas las culturas y sirve no solamente para comunicarse entre humanos, sino con el entorno y por supuesto con la divinidad. Más allá de su dimensión ritual, es también una forma de entretenimiento que, como afirma Hutchinson, es más poderosa que muchas artes visuales, porque son muchos los que participan y por lo tanto sienten su mensaje. Así, la danza es un potentísimo dispositivo para la construcción y reproducción de símbolos. Personajes, aquí voy a hacer una cita de Pablo Parga. Personajes e instituciones concretaron en su momento distintas visiones que reflejaban, según la época, la relación entre la danza folclórica y el nacionalismo mexicano. Visiones nacionalistas, a veces impulsadas por el Estado, otras al margen de él, pero proyectando así las diferentes maneras del nacionalismo del Estado mexicano entre los años 1921 y 39. Termina la cita. Al inicio de esta etapa, de los años 20, el gobierno mexicano, a través de la SED, patrocinó y coordinó múltiples esfuerzos para hacer toda una actividad de investigación, recolección, documentación e inventariado de las prácticas culturales del país, incluyendo las danzas tradicionales. Y bueno, además hizo un esfuerzo coordinado porque estas danzas fueran incluidas en los planes de estudio de las escuelas públicas con la finalidad de fomentar en los estudiantes el orgullo nacional, estoy citando, y promover ideas de cooperación y solidaridad. Termina la cita. Así, las misiones culturales creadas por el vasconcelismo a inicios de los años 20, con el objetivo de fomentar la unidad a través de la creación de una identidad nacional, recibieron hacia finales de la década la encomienda de inventariar y estudiar las danzas, la música, el arte y las artesanías tradicionales. Amalia Hernández, quien provenía de la élite política e intelectual y pertenecía a lo que Krause llamó la generación de medio siglo, que buscaba la mexicanidad en la historia colonial y prehispánica, así como la fenomenología de la vida cotidiana, funda en la década de los 50 el ballet, lo que más tarde se denominaría el Ballet Folclórico de México, al que concibe como la expresión artística de las ideologías del mestizaje, el indigenismo y el nacionalismo. Me voy aquí un poco más rápido. Construyó Amalia Hernández tomando como fuente estas investigaciones que se hicieron desde las misiones culturales. Toma las danzas, las estiliza adaptándolas a las técnicas del ballet clásico y las pone en escena, generando un repertorio en el que se incluían, por ejemplo, números como Los Hijos del Sol, que es una reconstrucción de la danza azteca, antiguos sones de Michoacán, el Cupidito, la fiesta veracruzana, los quetzales, la danza del venado, que hasta hoy en día siguen siendo parte del repertorio del ballet folclórico de México y de los grupos de baile folclórico a lo largo y ancho del país y allá de las fronteras. Entonces, esta compañía de baile, de danza, se convierte pues en la compañía oficial que representa a la imagen del México que se quiere proyectar en este periodo del nacionalismo, tanto dentro de México como hacia afuera de él. Y se van de gira por todos lados, patrocinados obviamente por el gobierno.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo comenzaron a tomar fuerza otras formas de pensamiento que cuestionaban el nacionalismo como ideología dominante, argumentando que del discurso de la gran identidad nacional mestiza, este discurso de la gran identidad nacional, se veneraba al indio muerto mientras se discriminaba y se explotaba al indio vivo, obligándolo a dejar atrás sus formas de vida y a renunciar a su cultura para incorporarse al único camino hacia el desarrollo. Y estas tendencias críticas alcanzaron, por supuesto, a María Hernández. Y ahora sí, vamos a la siguiente, nos quedamos ahí un ratito. A la siguiente. El tema del nacionalismo mexicano da no para una, sino para una infinidad de discusiones, pláticas, foros, libros, artículos, etc. Pero no voy a entrar en esto en este momento. Solo basta con decir que me sumo a Gloria Nájera cuando afirma que al entender las presentaciones de baile folclórico como performance culturales, podemos apreciar mejor la diversidad entre los grupos y aún es importante interpretar estos performances de manera efectiva. En efecto, durante ciertas épocas y para algunos sectores dentro y fuera de México, el baile folclórico ha sido considerado como una síntesis de la grandeza cultural y de la enorme diversidad del país, mientras que en otros tiempos y para otros sectores, es un claro ejemplo de una imposición totalmente falsa y construida para generar una identidad nacional unificada. La siguiente, por favor. Sin embargo, con la migración de mexicanos a Estados Unidos, pues migran los mexicanos no solo con sueños y con esperanzas, sino también con sus tradiciones. Y en este caso les voy a presentar tres casos distintos de personas que en Atlanta han formado grupos de baile folclórico desde distintas realidades. Empiezo con Rosalinda, que es justamente la mamá que detonó este proyecto y a quien entrevisté después en una larga sesión, y me dice Rosalinda: entonces, estaba la iglesia en español y empezamos a asistir, y fue creciendo el grupo. Aquí era más, ¿cómo te diré?, como más diferente a nuestro país, la iglesia, porque hay muchas culturas, hondureños, puertorriqueños, entonces así muy bonito. Me encanta la iglesia en México, pero también aquí la disfruto, como que la he vivido más intensamente porque es una mezcla de culturas y de costumbres y de palabras, que de repente para ellos eran inofensivos, pero para nosotros no. ¿Sí me entiendes? Es una mezcla muy bonita. Entonces empezó ahí en ese pequeño grupo, que era en Atlanta, de hispanos, a querer hacer algo cultural. En septiembre, en el mes de septiembre, que por lo regular empiezan a festejarse las independencias de todos los países de América, y entonces empezamos a decir, bueno, pues en México es el 16, en Honduras tal, y empezamos a organizarnos, y ¿cómo te diré? Como muy familiar todo. No, pues el baile que es de tu país, una poesía o algo así, y todo el mundo empezó, y los niños, alguna canción de tu país simbólica y todo eso. Entonces empezamos a hacer aquí el grupo, y tuvimos nuestra primera presentación, con una pequeña faldita improvisando. Ok. Bueno, me sigo entonces rápidamente para llegar al punto. Entonces, bueno, después tengo la siguiente diapositiva, por favor. La historia de Liz y Toño, que formaron un grupo de baile, y a partir de ellos fue el primer grupo con el que trabajé. Con Rosalía nada más platiqué con ella. Y bueno, lo que pude ver fueron casos como este, de Monique, que es una madre tejana. Ella nació aquí en Texas, no habla español, y cuando se mudó a Atlanta, su mamá, que sí es de origen mexicano, le pidió que por favor no dejara que su hija, o sea, la nieta de esta señora de origen mexicano, perdiera sus raíces y que la inscribiera en un grupo de baile. Y entonces Monique empezó a ir a las clases de baile, y ahí las dos, tanto ella como su hija, empezaron a aprender español. La siguiente, por favor. Lo que vemos entonces es que en Estados Unidos el baile folclórico adquiere otra valoración distinta al desarrollo que había tenido en México, y se convierte en un espacio de convivencia, donde además los mexicanos que en Atlanta vienen de distintos, ahí no hay como ocurre en otros lugares, la comunidad de poblanos, la comunidad de michoacanos, porque no hay suficientes. Es una mezcla mucho más variada, y en el baile encuentran
en el repertorio de los bailes folclóricos encuentran relación con sus localidades de origen, y entonces el morelense en el de Chinelos, los del norte en las polcas, los veracruzanos con los sones, se van identificando y van construyendo espacios de convivencia. Y además, la siguiente, por favor, la siguiente, vamos a saltar, vas a hacer un videito, pero vamos a saltárnoslos. Va cumpliendo varias funciones el baile en sus vidas, pero sobre todo los hace visibles, porque además de que forman comunidad, porque no nada más se reúnen para ensayar y para aprender a bailar, sino también para celebrar los cumpleaños, para apoyarse cuando tienen problemas, etc. Además de eso, salen al espacio público, a espacios públicos donde se presentan frente a públicos estadounidenses, además de públicos latinoamericanos y de otras nacionalidades. La siguiente, por favor. La siguiente, trabajan mucho con cuestiones de promoción de la cultura mexicana en términos con las cámaras de comercio locales, etc. La siguiente. El grupo, la siguiente, bueno, también los buscan para que transmitan prácticas culturales como el Día de Muertos y expliquen cómo son las tradiciones mexicanas, por ejemplo, en escuelas privadas en Atlanta. La siguiente. La siguiente. Otro de los grupos con el que trabajo, Alma Mexicana, voy a decir nada más muy brevemente. Dos de las integrantes son dos niñas jóvenes de madre mexicana y padre iraní, y ellas también aprendieron a hablar español y aprendieron de las tradiciones mexicanas a partir de su participación en el grupo, porque la coordinadora Hilda Estrella, que es de Monterrey, cada que les monta un número, les cuenta un poco de la historia de ese baile. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Y con eso me acerco a concluir. ¿Qué podemos sacar de este caso con respecto a los derechos culturales? Primero, que es muy importante seguir trabajando en difundir esta visión, que aquí la tenemos muy clara, pero allá afuera no, de la concepción dinámica de las identidades y por lo tanto de los derechos culturales. Desgraciadamente, en la calle la gente sigue pensando que la identidad es única, que uno nace con ella y que con esa se va a morir. Mucha gente a lo largo de su vida y con las experiencias transforma esta visión, pero muchos otros no. Lo que vemos con el caso del baile folclórico es una mexicanidad redefinida. Primero, una búsqueda de la mexicanidad, sobre todo la veo en estos jóvenes que se acercan al grupo. Y entonces, a partir de ahí vemos que hay articulaciones identitarias. Y por otro lado, lo que me interesa muchísimo subrayar es la importancia de que intentamos estas prácticas como una forma de construir comunidad ahí donde no hay otras formas, donde la comunidad tradicional no existe, donde la comunidad geográfica se ha diseminado, donde no se ha dado todavía esa cuestión de la construcción de una comunidad transnacional. Estas prácticas culturales son las que le permiten a algunos de los migrantes construir una comunidad y un grupo de soporte. Entonces, si algo nos enseña la relación entre migración y cultura, es que los derechos culturales solo tienen sentido si sirven para contribuir a que la gente diferente se encuentre, se comunique, dialogue, se comparta y crezca junta, en colectivo. Y por otro lado, quiero nada más dejar unas preguntas que me surgieron a partir de escuchar las otras presentaciones y que tienen que ver con una inquietud que me da vueltas desde hace mucho tiempo y que tienen que ver con esta idea de cómo los migrantes viven entre estados. Y entonces, cuando pensamos en términos de derechos, ahí donde habitan, o sea, las comunidades receptoras no tienen derechos, muchos de ellos. Y ahí donde los tienen, o sea, sus comunidades de origen, no habitan. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esto me lleva a preguntarme cómo hablar de migración y derechos. Y también me lleva a preguntarme cuándo dejan de ser migrantes los migrantes. Y hace un momento alguna de las cosas que decían los presentadores me hizo pensar, pues cuando adquieren derechos, dejan de llamarse migrantes y se llaman otra cosa. Y entonces creo que habría que trabajar quizá por encontrar, así como con los derechos humanos, la universalidad dentro de la particularidad en el caso de los derechos culturales. Pero entonces eso nos lleva también a la pregunta,
de quién sería el encargado de garantizar esos derechos. Y con esto termino. Gracias. Agradecemos a Cristina Mezcua, que hemos compartido este tema tan interesante, y continuamos con Enrique Corazza, tercero en el orden. Adelante, Enrique. No sé si podrán poner... Gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación para venir a este foro, tanto a UNESCO como al gobierno de Chihuahua y a las instituciones académicas y de la administración que lo hicieron posible, así también como a los y las colegas que van a estar estos días por aquí. Bueno, mi presentación tiene que ver con un poco una mezcla entre elementos globales y elementos locales, en el sentido de que fundamentalmente lo que me interesa trabajar es el tema de las movilidades forzadas como una cuestión general, pero cómo esas movilidades forzadas se han relacionado y pueden llegar a ser comparadas y comparables más allá de cuestiones temporales o cuestiones espaciales. Por eso el título de la presentación tiene que ver con movilidades forzadas y aportes culturales, una visión histórica comparada. El trabajo que ya lleva más de 17 años, primero resultado de una conjunción entre vivencias personales, mi propia historia de vida y también mi propio derrotero de la formación académica. Es decir, los dos han ido confluyendo y han sido protagonistas en diferentes circunstancias de los procesos en los cuales he trabajado. La siguiente, por favor. En primer lugar, me pareció interesante colocar un pequeño fragmento de una reflexión que hace Lina Das sobre el sentido que tiene estudiar estas movilidades forzadas. Decía además que el trabajo no es solo un trabajo individual, es más bien un trabajo colectivo que venimos conformando hace muchos años con colegas de diferentes regiones de América Latina, de España y de Portugal, tratando de generar una red que estudie estos fenómenos en diferentes momentos y circunstancias. Esta primera cita lo que va a marcar es uno de los elementos centrales que tienen que ver con las movilidades forzadas, que es este tema de personas que están bajo una situación de sufrimiento, una situación asociada al trauma, asociado a la violencia, y que hoy podemos también asociar a diferentes amenazas, no solo a la violencia, sino también amenazas medioambientales o aquellos productos de los programas de desarrollo, de industrias extractivas, etc. ¿no? Esto es lo que yo comencé trabajando con un tema mucho más específico, que era el tema del exilio, y poco a poco, al ir viendo otras situaciones en otros países y cómo se habían dado estas situaciones forzadas, es que me ha ido obligando a circunscribirme en términos cada vez más amplios, ¿no? Y el término, digamos, que considero que engloba estas diferentes modalidades es justamente el término de movilidad forzada. La siguiente, por favor. También este otro texto nos interpela sobre dos cuestiones. Primero, algo que ha estado aquí sobre la mesa, que es cuál es el papel de la academia respecto a documentar, a permitir la voz de estos
estos hombres y mujeres, familias que han sufrido estos procesos de movilidad, y en definitiva también ese papel que no es solo un papel académico, sino también es un papel social y ético, y cómo nos interpela frente a la necesidad de documentar, de registrar, de contribuir a generar la memoria colectiva y la memoria histórica de estas personas. También el tema de convertirlo, de trasladarlo a través de un lenguaje. El lenguaje que haga visible lo invisible. Es decir, en los países donde he trabajado estas situaciones de movilidades forzadas hay un elemento en común, y es que prácticamente en ninguno de ellos existía una memoria colectiva o una memoria histórica sobre estas modalidades de movilidad forzada, sino que solo estaban circunscritas a las memorias individuales, es decir, solo eran parte de los recuerdos de las personas que habían vivido estas situaciones y en todo caso compartidas con los grupos con los que habían interactuado, pero no iba más allá. Eso también está mostrando cómo las sociedades asimilan estos pasados traumáticos, y cómo asimilan aquellas personas que se han tenido que ir del país, y especialmente esto se da en los procesos de retorno. La siguiente, por favor. Los presupuestos, un poco de análisis sobre lo que podemos hacer la reflexión, tiene que ver primero con que tal vez podemos definir el siglo XX como el siglo de los exilios, por lo menos para el caso de América Latina. Si recorremos la historia de América Latina, podemos encontrar una gran cantidad de experiencias exiliares que, a diferencia de los exilios del siglo XIX, que fueron protagonizados por personas que formaban parte de las élites políticas, o en algunos casos de algunos líderes de movimientos importantes, pero a nivel individualizados e individualizables. En el caso del siglo XX, la característica de estos exilios es que son exilios masivos. Y este elemento se va a perpetuar y se va a continuar, por lo menos en lo que llevamos del siglo XXI. La siguiente, por favor. El siguiente presupuesto tiene que ver con si asociamos los movimientos de población a las movilidades forzadas, podemos decir que el moverse es una estrategia. Es una estrategia para salvar la vida, para superar una situación de amenaza, para superar una situación que lo que está haciendo es afectando la integridad de las personas o del entorno más inmediato. Y eso podríamos decir que es una de las primeras características que define a una movilidad forzada. La segunda característica que le podríamos dar a las movilidades forzadas es el carácter de huida. Es decir, frente a las migraciones económicas que tienen la capacidad más o menos relativa de construir un proyecto migratorio, de elaborar un proyecto migratorio, en el caso de las movilidades forzadas ese tiempo es mínimo, y en muchos casos se definió y se sigue definiendo hoy como una situación de huida, una situación de tener que salir de forma inmediata para poder salvar la vida. Y el tercer elemento, reduciendo un poco cuáles serían las características de las movilidades forzadas, el tercer elemento es la imposibilidad del retorno. Es decir, las personas que han tenido que huir por una situación de violencia o amenaza no pueden retornar mientras esas situaciones que los obligaron a la vida se siguen manteniendo. Y después podemos debatir si el retorno es posible, ¿no? Cuando hablaba anteriormente Cristina sobre cuando ser un migrante se deja de llamar migrante, pues en el caso de muchos de los que han sufrido las movilidades forzadas, especialmente en el caso de los exilios, nunca deja de llamarse exiliados. Sí, digamos, es un elemento identitario que les acompaña el resto de su vida, incluso como un elemento diferencial respecto a otro tipo de migraciones.
Otro de los elementos es que también es un fenómeno multicausal, tan multicausal que hoy por hoy ya nos es muy difícil separar algo que hacíamos, digamos, con relativa facilidad hasta hace 5 o 10 años, que era diferenciar entre y conceptualizar la diferencia entre una migración económica, una migración forzada. Hoy por hoy eso cada vez es más difícil. Por eso incluso se ha acuñado este nuevo término de flujos mixtos, que refleja una realidad cada vez más compleja y que justamente los testimonios de las personas que hoy llegan en situación de movilidad forzada evidencian cómo lo forzado es un elemento desencadenante, pero está precedido de cuestiones estructurales que tienen que ver con otras formas de violencia, con otras cotidianidades de vulnerabilidad. Los casos sobre los que he trabajado, pero la siguiente por favor, y que un poco ilustran esta posibilidad de comparación, es por un lado analizar las características que tuvo el exilio republicano español, especialmente en países donde poco se ha trabajado o poco se conoce, como es el caso del exilio español en el Cono Sur, fundamentalmente en el caso de Uruguay y en Argentina. Después trabajar sobre el exilio uruguayo y el exilio argentino en España. Y posteriormente, cuando comencé a trabajar en México, fue trabajar los exilios de Centroamérica y en concreto con el exilio de El Salvador, trabajando en clave de retorno y memoria del exilio salvadoreño. Y actualmente, en un nivel de observación y de escenario que se abre, es el caso colombiano. ¿Qué va a pasar después de los diálogos de paz con el retorno, que seguramente será inminente, el retorno de exiliados y exiliadas colombianos en su viaje de vuelta, ¿no? Entonces, el conocer qué sucedió en casos como el del Cono Sur o casos más similares como el de Guatemala o el de El Salvador, en la medida que son también resultado de acuerdos de paz, qué sucedió ahí, cuál es la relación con las políticas públicas, cuál es la relación con la reacción social, puede ser un elemento interesante para plantear cuál es el escenario que se abre en Colombia a partir de este momento. La siguiente, por favor. Entonces la pregunta aquí es si la perspectiva comparada, primero, si es posible y es pertinente. ¿De dónde surgió esa interrogante? Pues surgió de conocer estos diferentes casos, estudiar estos diferentes casos y encontrar elementos que eran similares, que había algunos elementos comunes. En un principio me pareció lógico, trabajando, por ejemplo, la relación entre el exilio uruguayo y el exilio español, en la medida que habían estado en contacto y había muchos préstamos de capital social, capital cultural, capital político entre ellos, y entonces era, digamos, fácilmente concluible que esto había generado ciertos elementos comunes. Pero después, al trabajar en el exilio salvadoreño, que prácticamente nada de contacto había tenido ni con el exilio uruguayo ni con el exilio español, encontramos nuevamente esos elementos comunes. Y más aún, trabajando hoy con migrantes en situación forzada que están llegando a la frontera sur de México, también me encuentro con esos elementos, ¿no? Entonces, eso es donde, digamos, ese es el inicio de esta pregunta de si es posible la dimensión comparada. Y aquí simplemente voy a leer algunas reflexiones, y disculpen por leerla, pero que un poco orientan la respuesta a estas preguntas, si es posible y es pertinente. Dice: la preocupación por abordar desde diferentes ópticas el análisis de las movilidades forzadas ha adquirido relevancia, profundidad y complejidad en este nuevo siglo. Tal vez, quizás más allá del proceso de investigación en sí mismo, por el imperativo de nuevas realidades como los desplazamientos o migraciones forzadas por violencia social o ciudadana, o el creciente número de personas que están solicitando refugio o asilo. Nos referimos a una movilidad particular por su carácter forzado. Las personas, sus familias, hubiesen deseado quedarse, pero fueron expulsadas, o debieron dejar su país para preservarse de persecuciones o de amenazas graves. Migró forzosamente para salvaguardar su propia vida o la de sus seres más próximos, buscando garantizar la libertad.
Hay suficientes producciones como para trascender los estudios particulares y permitirnos abordar estudios comparados, tanto desde lo sincrónico como desde lo diacrónico. Ahora bien, la problemática que nos ocupa, entendemos, se inscribe en un contexto de angustia y fragmentación. Convivimos en América Latina y en el mundo, todos con refugiados, refugiadas, hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes desplazados, inmersos en procesos de migración masiva, ya sea desde la periferia hacia los países centrales o bien hacia centros de atracción regional. Sus implicancias y efectos no solo se aplican sobre las víctimas directas, sino que afectan a la totalidad de las sociedades. Y cabe destacar, abundando, que desde las dictaduras latinoamericanas que actuaron como agentes fundacionales del neoliberalismo, hoy siguen siendo visibles, después de más de 40 años, muchos efectos colaterales y consecuentes con los niveles represivos impuestos, en muchos casos resignificados, pero que nos remiten a un pasado traumático que muchas veces se considera superado. Así, hoy no podemos pensar la migración y la diáspora ignorando las características de la globalización. El desafío ahora se plantea en el orden metodológico. Hay que explorar desde dónde se pueden realizar las comparaciones, si desde las experiencias particulares de cada una de las formas de movilidad forzadas, desde las realidades expulsoras o desde las categorías y conceptos que busquemos relacionar. Indagar en la historia comparada, en la sociología histórica, en la política comparada, pueden ser quizás herramientas adecuadas para el análisis. Pues era un poco más extenso, porque ya me queda poco tiempo y prefiero terminar un poco la idea general. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos comparar entonces en términos de capital cultural? Pues podemos llegar a realizar las comparaciones en todo el proceso. Lo podemos comparar en el origen, es decir, cuál es la matriz desde donde se parte. Hay una matriz que es fundamental y es muy importante, y es no solo fundacional de las formas de las migraciones forzadas, por lo menos las del siglo XX, con diferencias respecto a las que se están dando ahora, que son muy diferentes en ese sentido. Esos elementos fundacionales son elementos que ya no existen, que se perdieron y de una vez y para siempre. Una de ellas tiene que ver con las estructuras sociales, culturales, políticas sobre las que se basaban estas sociedades, las redes de solidaridad, la pertenencia a grupos, ya sea políticos o sociales. Eso que fue un objetivo de las dictaduras latinoamericanas, que fue romper y fracturar estas redes, eso nunca más se recuperó. Las transiciones no lo lograron recuperar, muchas veces ni siquiera lo intentaron, y ese es el resultado de la diferencia respecto a las migraciones forzadas actuales. Las migraciones forzadas actuales no parten de un contexto de redes de solidaridad y redes de pertenencia comunitaria. Vienen de sociedades que ya están inmersas en desestructuración social. Entonces eso es fundamental a la hora de entender cómo se da el tránsito, cómo se da la organización del destino y hasta cómo se da el retorno. Pero también entender en el tránsito qué sucede en el tránsito, en qué medida el tránsito es resultado de aprendizajes previos, de todas esas redes que se han construido previamente, de cuáles son los elementos y las herramientas que tienen para sobrevivir y para continuar. La siguiente, por favor. Pero también pensar en el destino. Y esto es muy interesante, cuáles son las proyecciones del futuro, cuál es el sentido que tiene el estar fuera, cómo se reconstruye esa vida. Y en eso también podemos encontrar una diferencia. Las migraciones forzadas, por lo menos hasta inicios del siglo XXI, uno de los objetivos que daba sentido a buena parte, y no digo a toda, pero a buena parte de esa migración forzada, era la posibilidad de retorno. Era el objetivo fundamental de la organización, incluso en el destino, era el generar el retorno. Hoy, los testimonios de las personas que llegan, fundamentalmente donde estamos trabajando, que es Tenosique Tapachula, es algo común en todos los testimonios, es que la gente no quiere retornar, ya no quiere volver más a sus países. Y esto significa un problema importante. Y después también pensar en el retorno. Es decir, ¿qué es retornar? ¿Se puede retornar? Y esto es una pregunta trascendental. ¿Es posible el retorno? No estoy hablando del retorno físico, sino realmente de esa idea de retornar al origen. Pero el origen ya no existe. Es esa contradicción entre el país
fotografía el país dejado, el país que queda congelado en la retina cuando uno se va, y en esto las imágenes del exilio español y el exilio latinoamericano es muy gráfico, con esta última imagen del barco cuando se va y la última imagen que se ve, son discursos que se repiten. Si eso, cuando se retorna, es posible reconstruirlo, y cómo las sociedades reaccionan frente a quien se va y a quien regresa. Y también el papel de las políticas públicas. En la medida que no existen políticas públicas de reparación, existe una continuidad de el daño causado, de la fractura que se ha imprimido siempre en las personas y en la sociedad. Siguiente, por favor. Y para finalizar, ¿cómo aplicamos todo este bagaje a lo que está sucediendo hoy en día en la frontera sur? Y aquí me voy a permitir leer, trataré de ser rápido para terminar el tiempo. El historiador belga de adopción chapaneco Jan de Vos expresaba a propósito de este espacio, la frontera sur: región marcada por múltiples fronteras, algunas de las cuales abrieron heridas tan profundas que hoy en día siguen abiertas. La frontera sur es también el espacio en el que la naturaleza y la cultura alcanzaron sus más bellas expresiones. Pocos lugares en el mundo poseen tanto encanto en medio de tanto dolor. Cierro comillas. La frontera, más allá del límite, pero a la vez conteniéndolo, hoy se nos presenta como un espacio de contradicciones, donde a la vez que es encuentro, interacción, también es separación, exclusión, discriminación, y por tanto es tan amigable como al mismo tiempo peligrosa, insegura, hostil. Pero por lo mismo, al elegir a las y los actores de donde percibimos el espacio, estamos optando por una forma de mirarlo, de percibirlo, de abordarlo. Ahora, esa forma no es estática, es dinámica y está atada inevitablemente a las circunstancias que a cada persona le toca vivir, al estatus en que se encuentra, al que le ofrece, a lo que le ofrece o le quita, a cómo se pueden ver reflejadas las expectativas, esperanzas y necesidades con el que se arriba al mismo. En los últimos años, la visión de las fronteras asociadas a concepciones sobre seguridad nacional o lucha contra el narcotráfico en el Estado mexicano siguen aumentando, y sigue aumentando el control, que según algunos obedece a una presencia creciente y determinada como masiva de migrantes asociados a episodios de violencia, tanto en el origen como en el tránsito. De esta forma, se vincula lo local con lo global. Muchas de las estrategias desarrolladas en estos ámbitos regionales y locales no están pensadas, diseñadas o implementadas en función de sus realidades, sino de lineamientos preestablecidos a nivel global. Como opina Vinalaz, las políticas de presuntas amenazas o riesgos, que van de aquellas de origen humano como otras no humanos, conduce a la tolerancia de una política en la cual los procesos habituales de reconocimiento de derechos políticos se dejan a un lado a fin de conseguir los objetivos que hayan establecido organizaciones que no son responsables en absoluto ante la gente que habita en un lugar determinado. Cierro cito. Esto nos refiere no solo al impacto que las políticas globales tienen en la vida cotidiana de las personas de una determinada zona o localidad, sino también a cómo éstas se ven trastocadas, afectando especialmente el recorte de derechos o el aumento del control social y político. El discurso legitimante es el de las supuestas amenazas a nivel macro que terminan modificando los comportamientos de la cotidianidad de las personas, su propio entorno urbano, sus infraestructuras, su comunicación y, en general, la percepción del espacio donde se habita. Por tanto, es importante pensar que en espacios atravesados por fuertes movimientos de población, el impacto de las acciones en torno a este fenómeno, tanto desde las políticas públicas como desde las sociedades y hasta de los elementos constitutivos de la seguridad pública y ciudadana, afectan directamente a las sociedades locales. Pero más aún, impactan de tal forma que la securitización de la frontera fractura de una forma irreversible realidades transfronterizas construidas a lo largo de décadas, forjadas en relaciones culturales, sociales, familiares, étnicas, económicas y de política local. En realidad, es lo que se está produciendo en la región del sureste mexicano como espacio transfronterizo, cimentando relaciones históricas, culturales, familiares y de relacionamiento social y económico que provienen desde tiempos prehispánicos a coloniales y de independencia presentes al hoy. Esto ha llevado a que se pueda percibir como un continuum territorial, más allá de las materialidades de los límites de los Estados-nación.
Retomando la realidad de los movimientos de población presentes hacia el exterior en esta región, es que nos centramos en las migraciones forzadas como parte de una realidad más compleja que es la de los flujos mixtos, como evidencia de la multiplicidad de amenazas y violencias a las que las personas, especialmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, se enfrentan cotidianamente. Por ello, los binomios como herramienta operativa entre movilidad y asentamiento, asociadas a las percepciones de seguridad e inseguridad, es válida en la medida que se corresponde con una realidad creciente de personas que llegan al espacio transfronterizo México-Guatemala. Gracias. En situación de huida y de búsqueda. Los testimonios recogidos a través de las entrevistas permiten que las personas estructuren su propio relato, su propio discurso. El procesamiento de los datos nos acerca a cómo estructuran el tiempo y el espacio entre el allá dejado, que forma parte del pasado, y el acá constituido como un presente inestable, lleno de incertidumbre, alcanzado después de un tránsito que es a la vez pasado, vivido, pero presente y futuro incierto, en la medida que el acá no es percibido como espacio habitado definitivo, sino también, tal vez, un hito en el tránsito. El futuro no se corresponde muchas veces con un espacio concreto real, aunque a veces sí tiene un nombre, Cancún, Monterrey, Tijuana, pero no como certeza, sino como aspiración basada en experiencias previas o información con más o menos certeza de realidad, sino más bien con una proyección de una situación: paz, tranquilidad, trabajo, familia. Respecto a la relación entre el espacio de frontera transfronterizo y la seguridad, podemos encontrar también esa múltiple realidad. Por un lado, existe un aumento de los elementos asociados a la seguridad de las fronteras, especialmente derivado de concepciones de seguridad nacional, que se plasman en aumentos de controles, militarización, a la vez que abuso, negación y vulneración de derechos, junto a contribuir a la criminalización, exclusión y discriminación de quienes pretenden traspasar por ellas. Al mismo tiempo, derivado sobre todo de la migración que de carácter irregular intenta moverse a través de las fronteras, se convierte en un espacio donde el crimen organizado, la delincuencia común y el abuso encuentran una oportunidad para sus actividades delictivas. Todo esto abona en el sentido de pensar en la frontera como un lugar cada vez más inseguro para las y los migrantes, especialmente de carácter irregular. Sin embargo, los testimonios de quienes llegan en situación de migración forzada se perciben en una primera instancia como una aspiración de destino asociado a la seguridad como espacio próximo. Ahora, también es cierto que la permanencia de esa percepción está directamente ligada a las condiciones que encuentran en el destino, así como las oportunidades y posibilidades de conseguir acceder a figuras de protección o tránsito seguro, que les evite tener que regresar, al menos en forma voluntaria y deseada, al origen del que han huido. Su percepción del lugar de llegada es de inestabilidad, sujeto a elementos que forman parte de los miedos con los que deben convivir, que se les niega algún efecto de protección, que se han localizado por los actores que provocaron su vida, malas o patillas, y el mayor de todos, la deportación. El futuro se concibe como en suspenso, solo en forma de aspiraciones y sueños, a la vez que indicador de una actitud y deseo de reconstrucción de una vida basada en una cotidianidad perdida. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Corazza de los Santos por su ponencia, y para concluir esta mesa escucharemos a Karina Stavicaro por 25 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que han sido unas horas muy interesantes y muy enriquecedoras. Yo no soy para nada académica, me dedico al cine y llevo muchos años dedicada a la promoción cinematográfica y a la curaduría, a la programación de cine. Y bueno, me siento muy honrada de esta invitación, Nuria, muchas gracias. Esto es súper inspirador y sobre todo me lleva a plantearme muchas más preguntas que tener las cosas claras, ¿no? Entonces, un poco estoy dando aquí continuidad a una reflexión que inicié en un seminario anterior también, que tiene que ver con, digamos, las relaciones entre el cine y la migración.
Y bueno, definitivamente mis primeras reflexiones cuando pienso en la migración y en el cine tienen que ver con el cine mismo, digamos, con el dispositivo fotomecánico de registro de la realidad que surgió como, bueno, un dispositivo migrante, porque de entrada lograba captar el movimiento, las imágenes en movimiento, que el movimiento pues es la primera condición, digamos, de lo migrante. Pero el cine también llegó aquí como migrante de la mano de los enviados de los hermanos Lumière a finales del siglo XIX y registró unas primeras imágenes de México que luego migraron a Francia y fueron exhibidas allá. Y bueno, digamos que ese fue el arranque de esta ventanita a conocer el otro o a conocer otros mundos, que es el cine, ¿no? El cine es nuestra posibilidad de conocer aquellos mundos a los que no tenemos acceso de ninguna otra manera, de conocer esas historias, y sobre todo es ese necesario espejeo de la realidad en donde conocemos las historias de otros y eso nos lleva a pensar en nosotros mismos. Hay que decir que este cine viajero ha tenido siempre una característica especial. No solo, bueno, digamos, la gran industria hollywoodense se creó gracias a los migrantes, a los cineastas migrantes europeos que llegan a Hollywood y que impusieron o más bien construyeron una manera de leer, de ver el mundo, sino que también el cine pues es hoy digamos un arte globalizado. Hay unas formas de producción y hay unas formas narrativas que son también, digamos, globales, y bueno, muy en particular nosotros, digamos, las sociedades occidentales, pero todo el mundo vive prácticamente colonizado por esa manera hollywoodense de narrar el mundo a través del cine. Hay un lenguaje común del cine que todos sentimos como propio, pero que es un lenguaje que ha sido inventado en Hollywood y que funciona muy bien para la construcción de esos imaginarios sentimentales, digamos, ¿no? En nuestra educación sentimental, en nuestro imaginario social, el cine ha jugado siempre este papel importante. Entonces, digamos, esta característica de un cine globalizado, de un cine global, de un cine hegemónico, podríamos decir, versus una serie de cinematografías nacionales que están proponiendo otros códigos, otras historias, otras lecturas, otras maneras de narrar. Me parece que tiene que ver con lo que en el documento que se nos entregó era esta como fragmentación, ¿no? o diversificación social y cultural, que es un proceso paralelo al de una idea de globalización, ¿no? De alguna manera el cine ha sido siempre un arte híbrido, un arte mestizo, se nutre de muy diversos discursos y además siendo una forma de expresión muy colectiva, porque requiere de un colectivo importante de creadores, ¿no? Que reúnen una serie de oficios alrededor de la producción de una película. Pues sí, digamos que hay una identidad también diversa y mixta, ¿no? en el cine que se hace hoy en día. Y sin embargo surgen un montón de preguntas en la reflexión de cuáles son pues, las identidades en el cine, ¿no? Si acaso el hecho de ser mexicano hace que el cine que haga sea cine mexicano, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros connacionales en Estados Unidos? Alfonso Cuarón haciendo una película de migrantes en el espacio, ¿no? Digo, hay fórmulas que son fórmulas establecidas de la narrativa del cine hollywoodense que son adoptadas por todos, independientemente de la nacionalidad del cineasta o de la nacionalidad de las películas, ¿no? Hay cineastas que llegan
a Europa, provenientes de los países asiáticos o de países africanos, que llegan a estudiar en las grandes escuelas europeas de cine y hacen un cine que tiene que ver con las historias de sus propios países, pero que es un cine que ha sido ya, digamos, adaptado a la manera en que el público europeo quiere consumir ese cine e incluso a su idea de lo exótico, de la otredad, ¿no? Y yo creo que este análisis, que sin duda los sociólogos y los antropólogos y los semiólogos sabrán hacer mucho mejor que yo, me parece que es algo que nos debe llamar la atención cuando sobre todo estamos buscando vincular el tema de los procesos migratorios con los derechos culturales o con el tejido, digamos, social resultante. Yo creo que ante todo esto la diversidad, la pluralidad cultural resultante de todos estos procesos migratorios es siempre liberadora, es enriquecedora, es dinamizante. La interculturalidad siempre enriquece las historias y los contenidos, y es hoy en día en el cine un retrato muy dinámico del mundo actual. Yo creo que el cine permite acercarse al conocimiento de las culturas, a los orígenes, a la memoria. Es un registro, es una reflexión sobre las identidades y sobre estas nuevas sociedades multiculturales. Yo quisiera decir que incluso pensando, y aquí retomo un poco lo que dijo Francisco hace rato, en términos de los soportes para las imágenes y para el registro audiovisual, han ido migrando de un formato a otro, de una plataforma a otra, se han hecho nuevas cosas, ya son híbridos que se desplazan solos, que viajan solos. Las imágenes incluso ya no necesitan, digamos, del registro y de todo el proceso, digamos, desde el registro hasta el consumo o hasta el archivo, hasta la memoria. No necesitan de un solo creador atrás, ya son mezclas muy interesantes de imágenes que provienen de todas partes. Estos formatos van migrando también, ¿no? Y así como el cine surgió como un dispositivo migrante, hoy en día todos esos dispositivos que ya están al alcance de muchísima gente permiten que las imágenes mismas estén migrando, ¿no? Hace poco se hablaba de esta película importante del realizador iraní Jafar Panahi, Taxi Teherán se llama la película, y bueno, que fue hecha a través de un mini dispositivo suyo, ¿no? En condiciones pues prácticamente clandestinas, porque él no está autorizado ni a filmar ni a salir de su casa prácticamente, ni de su país, y la película fue rodada en Teherán y fue armada en su casa y fue enviada, ¿no? al mundo a que se viera. Hay otra película que me parece muy interesante, que ya no les voy a pasar ahorita el fragmento, pero que tiene que ver con la guerra en Siria, en donde un realizador sirio afincado en París logra reunir a través de fragmentos grabados con los teléfonos celulares de la gente que está en el momento preciso viviendo, digamos, los estragos de la guerra y de la violencia, y que le manda casi que en tiempo real a su casa en París, en donde él edita y arma esta especie de selfie de Siria, que ya se vuelve una película en sí, hecha con los fragmentos o los retazos que otros, ni siquiera artistas, que otros testigos han logrado grabar, ¿no? en el momento mismo de la guerra. Entonces, digamos, todo esto para contarles que esta noción como de la movilidad tiene que ver en mi cabeza por lo pronto con las imágenes en movimiento, pero también con la movilidad hoy en día y el desplazamiento global de esas imágenes, amén del desplazamiento de los cineastas y de los creadores y, digamos, la distribución masiva de un producto como es una película. Quería yo quiero pasarles un minutito del inicio de una película que es verdaderamente un referente,
digamos, sobre el cine de migrantes. A ver si pueden echarla a andar, por favor. Que es la película de Charles Chaplin de 1917, en donde, bueno, pues vemos imágenes que hemos visto ahora recurrentemente cuando hablamos de Siria, cuando hablamos del Mediterráneo, cuando hablamos de, ¿no?, todos estos éxodos en tiempo actual, ¿no? Chaplin logra con esta película poner el tema sobre la mesa cuando, bueno, el cine llevaba muy poquito tiempo de existir y realmente él logra con sus imágenes transmitir eso de lo que todos hemos hablado aquí hoy, que son el periplo del viaje, la penuria, el desplazamiento, etc. Todo esto simplemente para decirles que, bueno, el tema es viejo en la historia del cine y se ha repetido recurrentemente. Si quieren gracias. Se ha repetido recurrentemente, pues, a lo largo de la historia, hablando de los temas que ya sabemos: la búsqueda de la tierra prometida, las conquistas, los exilios que se deben a las guerras, al hambre, a la pobreza, a la persecución política o religiosa, a la esclavitud, digamos, al tráfico de personas. Digamos que esto ha sido recurrente, no es nuevo, y el cine siempre ha estado ahí para acompañar estos procesos o para hablar de estos procesos. Yo creo que hoy en día estamos llegando a un momento muy peculiar. Me parece que debido a estas, digamos, migraciones o a estos desplazamientos de las imágenes por el mundo, estamos llegando incluso a reformulaciones del lenguaje y a una utilización de la tecnología en función de nuevas maneras de contar la historia. Me gustaría que pusieras un fragmento, bueno, es el tráiler en realidad de un proyecto que se llama Calais, Welcome to the Jungle. Exacto. En donde los cineastas utilizan técnicas muy interesantes, incluso de registro en 360 grados, y hacen lo que se llama un documental para la web, en donde el espectador, bueno, no solo lo consume a la hora que quiere, sino que tiene una posibilidad de interactuar con el propio material y de decidir qué quiere ver, qué de las historias quiere ver. A ver si se puede... ¿Estamos viendo eso? Ya cambiaron de video. Minutos, vale. Bueno, a ver, deja enseñarme más. No, por favor. No, ese no es. Si puedes volver al de Calais. ¿Se puede o no? Lo tenías ahí. Sí. Bueno, creo que vemos ese y ya nos brincamos con los fragmentos. Es que va a ser un poco complicado si no verlos así. A ver, deja ese y ya no le muevan. Esta es una muy interesante película búlgara, se llama The Good Postman, y tiene que ver con, digamos, la manera en la que hoy se aborda el tema de los migrantes, que no habla estrictamente del viaje de los migrantes y en donde ellos no son los protagonistas, sino que los protagonistas son un pequeño pueblo en la frontera entre Bulgaria y Turquía, me parece. Por donde pasan los migrantes, y es un pueblo lleno de viejos, un pueblo en donde ya la gente es muy mayor y no hay niños, y entonces este buen hombre, que es un cartero local, tiene la idea de que por
¿por qué no invitan a los migrantes a vivir en su pueblo? De manera que haya gente que trabaje en los campos, de manera que haya otra vez niños y risas en las calles y gente jugando, ¿no? Y entonces el pueblo se mete en este dilema, que es a lo que quiero ir, que es un dilema, digamos, humanitario, social, moral, ético, político, en donde lo que el Estado piensa y las políticas de acogida o de detención de estos migrantes ya no tienen mucho que ver, y es el propio pueblo el que se enfrenta a decidir, queremos o no abrir estas casas abandonadas a que los migrantes las ocupen y sean parte de nuestra vida. Si quieres ya, déjale. Interrúmpeme, por favor. Bueno, brevemente para decirles que este cambio en la mirada ha tenido que ver también con un cambio en la mirada, digamos, en la historia del cine mexicano y la migración. Así como Chaplin, así también desde el principio en México se ha registrado la migración y el cine ha sido testigo de los procesos migratorios, y se ha revisado el tema desde muchas perspectivas y desde hace muchísimo tiempo. La migración transfronteriza en los últimos años, o digamos en el último siglo, ha sido tradicionalmente tratada como una tragedia, ¿no? El drama de la xenofobia, del racismo, la dificultad para construir una vida nueva en los Estados Unidos, la idea del sueño americano, la dificultad del cruce, con películas que han sido, bueno, hitos realmente, incluso en la historia de nuestro cine, que, bueno, tienen que ver con Alejandro Galindo y Espaldas Mojadas, o con El Norte, ¿no? La película de Gregory Nava, de la que presentaste una imagen muy linda, por ahí tengo el tráiler también, pero vaya, hay toda una tradición del cine mexicano con lo fronterizo, en donde ha ido cambiando, digamos, la perspectiva del migrante como víctima, o del migrante como este hombre valiente que iba y que intentaba todo por una vida mejor. Y luego una cosa muy peculiar que habla de este tejido profundamente racista que tiene la sociedad mexicana y que muchas veces no nos gusta aceptar y no nos gusta ver, y que tiene que ver con todos estos desplazamientos internos y la migración, por ejemplo, del campo a la ciudad, nuestra manera de ver a los inditos, a los pobres, a los otros, ¿no? O tiene que ver con las sucesivas migraciones de otros pueblos, otras culturas a México, los chinos, los libaneses, aquí el maestro Martínez Assad lo ha estudiado profundamente, y entonces se caricaturizaban todos esos personajes, ¿no? O sea, somos una sociedad que ha vivido en el racismo y esa manera, digamos, pues triste de ver al otro, ¿no? Al migrante no se le consideraba, por lo menos en ese cine, a una persona como que valiera la pena conocerse, ¿no? Yo siento que en los últimos años ha habido un cambio de punto de vista, incluso un cambio de, digamos, géneros cinematográficos, una especie de superposición. Se apuesta por la comedia, por la ironía, por el humor, se apuesta por la migración como contexto, como el escenario en el que suceden otras historias. Y sí se atisba, en mi opinión, una ventanita más interesante hacia la solidaridad humana o hacia la multiculturalidad, ese nuevo mapa cultural, ¿no? Ok, me voy. Hoy se hace muchísimo documental, pero la ficción sigue siendo un puntal muy interesante del tratamiento de la realidad. Yo creo que el reto que tenemos es encontrar las metáforas necesarias, digamos, la poética de estas historias humanas para, digamos, proponerlas en el cine que se hace. Ustedes, digamos, a partir del norte, igual recuerdan películas como La Jaula de Oro recientemente, que narra también ese viaje de unos niños que vienen desde Guatemala y quieren cruzar a Estados Unidos. Ahí la apuesta del director fue muy interesante, porque si bien es una ficción, el trabajo con no actores y con historias verdaderas de los niños, y el resultado creo yo que es una película maravillosa. Hay muchísimos títulos. Llévate mis amores, una película que
me hubiera gustado mucho que pudiéramos pasar aquí. Es una película que retrata no a los migrantes, pero sí a las patronas, a las mujeres, digamos, que a la vera del camino en un pueblo de Veracruz avientan comida a los migrantes que viajan sobre el tren. Y el documental se tarda y explora y recoge esos personajes maravillosos que están cruzados por el fenómeno migratorio, pero que hoy en día pues no se habla necesariamente de ellos, ¿no? Creo que por ejemplo una película como Un día sin mexicanos de Sergio Arau, que no es muy afortunada como película, pero sí fue súper premonitoria de lo que está sucediendo hoy en día, abordaba ya con cierto humor. Esas son imágenes de Llévate mis amores, de las patronas. Abordaba con cierto humor pues todo lo que está sucediendo alrededor del tema de la migración. Y bueno, creo yo, ya voy a terminar, creo que en esta especie de migración también de los puntos de vista, de migración de las formas estilísticas, hoy en día el cine o las imágenes en movimiento encuentran puentes con otro tipo de expresiones artísticas, y a mí eso me parece muy interesante, porque hoy creo yo que ya no se puede hablar nada más de cine, sino que habría que hablar del audiovisual. Creo yo que no se puede hablar de cineastas o creadores cinematográficos. Hay una especie de alianza, de mezcla, ¿no? de formatos híbridos y de producciones y creaciones híbridas que me parecen muy interesantes y que retoman el tema de la migración desde lugares verdaderamente inusitados. Ya les hablaba yo de este documental sobre la jungla de Calais, que es un documental interactivo en el cual tú puedes explorar las historias y los espacios que quieras en ese gran campamento, bueno, que ya no está. Y hay, por ejemplo, una propuesta muy interesante del artista visual JR sobre Ellis Island, narrada por Robert De Niro, en donde hay realmente es una poesía de recuperación del lugar a partir de fotos de todos aquellos inmigrantes que cruzaron por Ellis Island en un momento dado de la historia y cuya presencia permanece ahí, ¿no? Finalmente, yo creo que hay una chica que tiene origen tamil, que vive en Londres, que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero su nombre artístico es M.I.A. Seguramente han oído hablar de ella. Es una hip hopera muy interesante que hace música, que dirige, que está realmente, digamos, en la vanguardia de las redes, de los medios, con un videoclip que si tienen oportunidad de ver, no sé si puedes explicarle brevemente ahí, que se llama Borders, y que aporta todas las imágenes y toda la narrativa de la que están llenos los medios y que ya conocemos de todos estos migrantes apiñados en las barcazas que cruzan el Mediterráneo, a una propuesta visual, musical absolutamente alucinante. Yo creo que cuando se habla de cuál es, digamos, el papel de los derechos culturales o cómo podemos hacer para aterrizar todas estas, digamos, ideas o políticas públicas o la falta de políticas públicas para atender la necesidad urgente de dotar de sentido a la vida, como se ha dicho aquí, porque ¿qué es la cultura si no eso? Me parece que el cine tiene un papel muy importante que jugar, y me parece que hoy por hoy son las imágenes en movimiento y es el audiovisual el que tiene la fuerza para, digamos, hacer que de manera mucho más veloz ocurran estas transformaciones. Hoy, digamos que un smartphone, la banda ancha, la conectividad, parecieran artículos de primera necesidad, mucho más que las mantas a veces, ¿no? O que la comida, es muy duro decirlo, pero la gente, los jóvenes, los que están migrando hoy en día quieren estar conectados y quieren saber qué está pasando y quieren saber de los suyos y quieren mandar noticias y quieren conocer las redes y, digamos, hay una utilización intensiva de las imágenes audiovisuales. Bueno, dije como la 10ª parte de todo lo que quería decirles, pero gracias.
participación, porque hemos cerrado esta mesa de diversidad cultural en movimiento, aportes migrantes, miradas comparadas. Y han sido las 4 ponencias a cargo de Francisco Mata, la línea ensayo de imagen expandida, la de Cristina Mezcua, diversidad de movimiento, el baile folclórico como anclaje identitario en zonas de contacto, de Enrique Corazza, movilidad forzada y aportes culturales en una visión comparada, y finalmente la de Marina Stavenhagen, el cine y la migración. Y para cerrar el formato que de alguna manera se ha ido imponiendo es que nuestros invitados en la parte lateral puedan tener alguna participación corta. Tenemos un problema de tiempo, como siempre nos acontece en este tipo de eventos. Hay todavía 2 eventos por la tarde. Aquí el doctor Martínez Asada levanta la mano, seguro para un poco romper con la ortodoxia del formato, pero le daríamos la palabra primero a nuestros invitados que están en la parte lateral, tanto en la parte derecha y izquierda. Fíjese cómo lo resolvimos, doctor. Adelante, fíjate. Sí. Adelante. Vamos a hacer la invitación, el cómo es que fuera muy breve, ¿no? Claro, sí. Adelante. No, la mesa. Solamente quiero hacer 2 comentarios breves a Francisco Mata. Me parece interesantísimo lo que hacen. Solamente que hay una película, y esto se va a enlazar con Marina, hay una película de Ernesto Rimos que se llama La Línea, y que hace exactamente todo el recorrido que tú estás recorriendo. Creo que valdría la pena, si no la has visto, que la quieras, porque además te va a permitir un punto de contacto con cómo se veía ese muro hace 20, 25 años que hizo esa película, ¿no? Entonces vale mucho la pena. Respecto a lo de Marina, sí, el cine y los inmigrantes es un tema enorme. Yo mismo lo he estudiado, y a mí lo que me parece muy significativo, si vamos a la inmigración histórica de México, el cine mexicano fue desarrollado por libaneses judíos. Los productores que crearon la época de oro del cine mexicano fueron Miguel Zacarías, Gregorio Adelstan, personajes que lanzaron al estrellato a María Félix, etc. O sea que sin que el tema sea migrantes, fueron los migrantes los que, un poco como sucedió en Hollywood, también le dieron mucho sentido a eso. La cantidad de españoles, franceses, italianos que están en el cine mexicano es absolutamente impresionante, ¿no? Eso lo vemos más o menos seguido, y se cuentan probablemente por miles los que, entre artistas, técnicos, etcétera. Y entonces creo que ahí hay una beta para el aspecto cultural muy importante que hay que considerar. Lo único que quiero apuntar es el lamento que el cine de la inmigración histórica no se haya tratado como el tema. Y en efecto, toda la producción más reciente que tiene que ser Ver la Mirada con Estados Unidos, eso sí está muy rico, pero creo que olvidamos todas las experiencias de todo esto que sucedió en México en los años 20, en los años de la República Española, en fin, todo esto. Pero gracias. Gracias, doctor Martínez Asada. No, gracias, muy amable. Doctor José Valenzuela y ahora, doctor, adelante. También felicidades a la mesa, me gustó mucho estas interpretaciones sobre los temas de frontera y las recreaciones de las identidades. Me gustaría preguntarle a Marina sobre Border Incident, esta película del 49 desde Espalda Mojada, con Ricardo Montalbán, donde el tema de la migración es el tema, y de las pocas películas donde hay una colaboración transfronteriza digna para trabajar el tema de la migración. Y bueno, el tema estamos de acuerdo con todo tu planteamiento, pero sí una voz un tanto más
críticas a Amalia Hernández y demás, porque es cierto, cuando se impulsa todo el proyecto vasconcelista de la recreación de un proyecto, una comunidad imaginada a Anderson, bueno, no lo había leído Anderson, pero nosotros sí. Está toda esta idea, este constructo culturalista, Peguera, Orozco Siqueiros, está Moncayo, Chávez, en la parte, digamos, de la música, revueltas, estaría, bueno, la novela, de la Revolución Mexicana, sobre lo que más se ha trabajado, a veces se olvida a Nelly Camporello de las mujeres, de la novela Revolución Mexicana, pero el tema de la danza, Gloria y Nelly Camporello, la recuperación de la danza indígena es fenomenal, y lo que sería, sobre todo la llamada danza de masas de Nelly Camporello, con miles de gente recreando esto que después Bertolt Brecht trabajaría en sus áreas, esas escenas de la reproducción de los aspectos de la vida cotidiana de los oprimidos con formas de adquisición de conciencia, que es lo que trabaja Luis Valdés después, pero Nelly Camporello lo está haciendo durante esa época. Entonces, y sí, efectivamente la entrada ya de Amalia Hernández y toda esta perspectiva que sí tiene una mirada muy distinta. Yo creo que entiendo que lo que más te interesa es cómo se apropia y se reconstruye el sentido por parte de la comunidad a un referente identitario, eso lo entiendo perfectamente, pero sí me gustaría escuchar una cosa más crítica tuya hacia Amalia Hernández. No trabajo, ya veremos concreto los videos. Gracias, doctor. Por cierto, es una biografía muy amplia de Nelly Camporello. La escribió Jesús Vargas en su autoría, no recuerda el nombre, si alguien lo recuerda, pero una biografía de unas 600 páginas, excelente, excelente. Está circulando, yo creo que de una forma muy limitada, pero es una biografía muy importante. Adelante, Nuria Sáenz. Se veía así. Cuando una imagen vale más que 1000 palabras, cuando una imagen en movimiento y además es audiovisual tiene una capacidad no solo evocadora, sino acercadora de todas esas realidades. Cuando el baile nos invita en primera persona a vivir unas múltiples identidades o a sentir otra forma de comunidad. Todo lo que habéis explicado no hace más que deducir razones para que el mensaje del sufrimiento, de la duda, del tránsito, de la esperanza, sea, digamos, casi una verdad a voces, como que os acercáis desde discursos que les son cercanos a cualquiera. No echáis de menos o no os preguntáis por qué si eso es tan cercano, por qué si es tan evidente, por qué si es tan explícita toda esa realidad, por qué no nos conmueve un poco más. Nos conmueve como ciudadanos, como correligionarios, como cohabitantes. Es tan profundo lo que hacéis y con tanto criterio que es automáticamente fácil estar dentro de una partitura de sentido, que es el sentido de aquí estamos todos, es ese espejo del que hablábamos esta mañana. Y además, la historia de todo esto nos hace ver que a lo mejor no estamos ahí hoy, pero vamos a estar mañana. Es decir, hay un fenómeno centrífugo, ¿no?, de la migración que nos hace a todos mirarnos con perfiles similares en el mismo espejo. Entonces, mi pregunta es a vosotros, ¿qué es lo que más nos hace falta? Además de las realizaciones que ya tenemos, no voy a decir solo para conmover, sino para sentirnos en el mismo espejo. ¿Qué es lo que más nos distancia de algo que es tan cercano? ¿Es la magnitud del fenómeno? ¿Es nuestro rechazo a un sufrimiento que puede ser demasiado próximo? ¿Qué es lo que todavía no han conseguido los distintos lenguajes artísticos sobre la migración para que tengamos que seguir discutiendo sobre cómo analizar un fenómeno mundial, cómo defendernos frente a la discriminación? ¿Qué es lo que le haría falta al arte? ¿Una comunión con los medios de comunicación? ¿A qué aspiramos? Como decía Enrique Fontana, si realmente vamos a mirar algo comparativo, si queremos hacer que esos lenguajes sean una suerte de partitura para lo comparativo,
es lo comparativo, lo aspiracional de todos, es decir, ¿qué es lo que tiene que tener el discurso artístico múltiple y la libertad de expresión artística y creativa para conmovernos aún más? Pues, ¿qué les parece si cerramos aquí esta intervención de los participantes que están en el lado lateral y damos la palabra a los que ustedes tienen y cerramos con esta intervención de ustedes en una intervención breve de 2 o 3 minutos y inicio. Hubo preguntas muy... Adelante. Pues es un tema amplísimo, evidentemente, lo que estás planteando, Nuria. Evidentemente, lo que el arte, la expresión en todas las posibilidades que da el arte, evidentemente que debe de dejar o ha dejado de ser una isla. El arte está en procesos de convivencia, ya ni siquiera hablaría yo de convergencia, sino de convivencia con prácticamente todo, con la ciencia, con la comunicación, con la política, con la sociología, con la antropología, con la física, con lo que sea. Yo creo que el problema no es tanto por ahí, porque esas fronteras, esas barreras se han vuelto porosas, existen pero son porosas, tienen una especie de vida rizomática social muy amplia. Yo creo que donde más está cambiando es en las posibilidades de cómo construir los mensajes y a quién dirigir los mensajes. El periodismo se ha mudado, como el cine, en muchos sentidos, el cine documental en particular, a expresarse en primera persona. Entonces ya no tenemos que tener, desde mi punto de vista, este papel de explicar las cosas con esa soberbia con la que se trabajó durante mucho tiempo desde el arte y desde los medios de comunicación, sino que ahora es simple y sencillamente yo con mi trabajo doy mi punto de vista, expreso mi opinión y lo someto al diálogo con los demás. Eso es por un lado, pero por otro lado hay un fenómeno que es súper interesante, que a mí me mueve mucho la reflexión, a trabajar mucho en ese sentido, que son los procesos de autodocumentación, los procesos de autoconstrucción de sentido y de autoconstrucción de identidad y de representación a través de la imagen. Entonces la mirada externa cada vez se diluye más y cada vez cobra más fuerza el arte como interpelador, ¿sí? Como motivador, como aglutinador de miradas compartidas, de puntos de vista compartidos y sobre todo de estos procesos, insisto, de autodocumentación que evidentemente los propician estos nuevos dispositivos, ¿sí? Si nosotros pensábamos, por ejemplo, en el caso de la fotografía, que